Listo. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de estudio del taller de Isis Sin Velo. Como recordarán, estamos en el volumen 1, capítulo 7, y ya estamos pues cercanos de llegar a nuestra recta final de este taller, de este primer taller de Isis Sin Velo, que era llegar justamente al capítulo 8, que pues ya nada más nos faltaría un poco más, ¿no? A terminar el 7, el 8, y ya pues terminaríamos, digamos, algún trabajo que es considerable. Hemos visto que aunque no son tantas páginas las que hemos leído, pues hemos visto que cada párrafo pues tiene sus temas, algunos son para leer y releer, otros son para llegar a investigar otras fuentes, entonces bueno, sí, creo que no ha sido como una lectura tan fácil y bueno, pues se agradece la paciencia de todos los que nos han acompañado, algunos que estuvieron sobre todo desde el principio de este taller, ¿no? Y bueno, con esto dicho, antes de empezar con la lectura, quisiera preguntar, pueden levantar la mano, ¿qué recuerdan de la sesión pasada? Hablamos de varios temas, hablamos de lo que es el alma del mundo o alaya, hablamos también de las cualidades que debe de tener un magnetizador, hablamos de si es posible impregnar de nuestra energía o magia los objetos. Entonces, si quieren, empezamos con la parte del alma del mundo, el anima mundi. ¿Quién recuerda qué es el alma del mundo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Alguien que nos quiera comentar? Que esto fue de lo que vimos la sesión pasada. Se quedó entumido ese botón de las manitas. A ver, adelante, Caro. ¿Qué Bueno, pues recuerdas por el anima mundi? el Anima Mundi, él es como el principio vital que nos rodea a todos, que está en todo y en todos, y que guarda todas las experiencias que vivimos, guarda todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, sensaciones en su parte baja, en la luz astral, guarda todas esos pensamientos, esos sentimientos que tenemos, y en su parte alta, en la cacha, pues las cosas superiores, y nos rodea a todos, nos impregna, y a través de ella el magnetizador puede transmitir esa vitalidad o esa energía, esos pensamientos, esa fuerza de voluntad a quien quiera magnetizar. Perfecto, Caro, súper bien. Pues mencionaste varios de los conceptos que hemos platicado y en efecto. Y bueno, hay otras manos levantadas. Seguimos con Isabel. Adelante, Isabel. Hola, gracias Manuel. Sí, bueno, de la energía que es Anima Mundi, la energía es la kasha y que está en todo, ¿no? O sea, rodeando a todo. Y tengo una pregunta de todo lo que he repasado de la lectura. Dice de la parte, ¿por qué dice del espíritu maligno en la Biblia, que es lo que el párrafo no ve? Es simbólicamente enfermedad. En la página 221 está eso. El espíritu maligno cuando sacaban, o sea, cuando Jesús hacía los milagros y sacaba al espíritu maligno del enfermo, ¿ok? O sea, es esa parte. ¿Por qué le dicen espíritu maligno a la enfermedad? Vale, trato de recordar esa parte que ya creo que ya la habíamos leído hace algún tiempo. En la Y 221 digo, encontré. ah, Sí, es que vale, repaso un poquito, sí. ok, digo, igual si alguien identifica algo diferente, por favor, pues me corrige, ¿no? Yo de lo que recuerdo es, no sé si era esta parte donde se habla de esta historia de Jesús, ¿no? Donde se encuentra, pues a la piara de cerdos y una persona que al parecer creo que estaba poseída y a partir de eso él tiene una interacción con la persona y la persona poseída le preguntan quién eres, ¿no? Y él contesta, soy Legión porque somos muchos y Jesús le ordena que se retire y en ese momento pues el escape que tiene el, llamémosle demonio, es que pues para no desaparecer, para no ser destruido, por así decirlo, termina tomando posesión de toda la piara de cerdos que estaban por ahí. Y en ese momento todos los cerdos pues van corriendo despavoridos y se avientan, según recuerdo, de un precipicio.
Creo que esa era un poco la parte de la que hacían alusión en Isis sin velo. Y aquí la pregunta es, al final todo esto tenemos que verlo muchas veces como metáforas. Y cuando Elena Blavatsky nos habla de un espíritu maldito, un espíritu maligno, pues no nos está hablando como tal de esta figura que acostumbramos ver como llamemos el diablo, ¿no? Más bien lo que nos dice Elena Blavatsky es que todo en el universo, o sea, desde el universo hasta nosotros, todo está regido por la dualidad. Siempre hay un contrapeso entre dos fuerzas. Una fuerza, llamémosle positiva, y una fuerza negativa. Las dos son partes de una misma cosa, que es esta alma del mundo, esta laya del que venimos hablando, y cuando hablamos de la parte positiva, pues sería como el angelito, ¿no? Y la parte negativa, pues sería todos nuestros sentimientos, llamémosle predatorio. Cuando una persona de repente dice sin mayor criterio, no sé, voy a hacer algo y de repente haces ese algo y ese algo que generaste te generó tantos problemas que dices, chin, pues lo hubiera pensado, ¿no? O sea, tal vez no me hubiera ido, no sé, qué sé yo, a beber en un domingo en la noche, ahora estoy pues acabadísimo. ¿Y a qué nos lleva a esto? Que muchas veces lo que dice Elena Blavatsky es que hay una fuerza ciega que nos arrastra, así como esa fuerza ciega que hizo que la piara de cerditos se aventaran del barranco sin pensar que se iban a matar, pues ella dice que todos estamos sujetos a esta fuerza también irracional, por así llamarle, que si no sabemos analizar nuestros sentimientos, si no sabemos analizar nuestros pensamientos, pues esta fuerza ciega nos puede arrastrar a básicamente quedarnos estancados en la materia, a no seguir avanzando. Y lo que se enseña justamente en estos textos es simbólicamente a someter, a aplastar la cabeza del dragón como lo hacía el arcángel Miguel, que justamente someter a nuestra naturaleza animal, someter a esa parte de nosotros que no razona y que simplemente se deja llevar. ¿Por qué esto? Al final, esta fuerza ciega es necesaria, porque si no existiera esta fuerza ciega, pues digamos que los reinos mineral, vegetal, animal, pues tal vez no existirían, porque hay esta fuerza ciega, ella ya indica exactamente qué es cómo deben de llevarse a cabo toda la creación. Y las plantas, los animales, pues no lo cuestionan, simplemente lo siguen, es su instinto. Pero nosotros llegamos justo a este punto de equilibrio, la raza humana llega a este punto de equilibrio en el que ya podemos decir, no necesito yo dejarme guiar ciegamente por esta fuerza y yo ya tengo un libre albedrío para decidir qué me conviene y qué no. Y es a partir de ese libre albedrío que uno tiene que ya vas alejándote de esa fuerza ciega que es el polo negativo y te vas acercando a la parte positiva, que es a la que te va a llevar justamente pues, a los siguientes reinos, al reino de los devas, al reino de los maestros. Y bueno, pues me extendí un poco, pero creo que más o menos esa es la idea de lo que se comenta en este texto. Entonces, por esa parte del espíritu maligno, más bien es esa parte, esa polaridad negativa de energía que influye en el universo e influye en nosotros, y es a la cual un estudiante de ocultismo pues tiene que trabajar en vencer progresivamente. Sí, gracias. He encontrado la parte que he leído de lo que habíamos leído anteriormente y dice bueno, no había sido así. Bueno, es de la Biblia, ¿no? Pero dice, y con esto cuando por permisión de Dios arrebataba a Saúl, el espíritu maligno tomaba David el arpa y la tañía con su mano. Es lo que hablábamos en la anterior clase, ¿no ves? De la vibración de la música, de que también eso hace que poder curar enfermedades, ¿no ve? Y Saúl se recobraba y se sentía mejor porque el espíritu maligno se iba de él. A eso me refería, o sea. Vale, sí, entonces Sí, es algo sí, todavía más, que es lo que dicen hablábamos de que cuando una persona aprende a integrarse con este anima mundi, y cuando una persona está, llamémosle, purificada, pues empiezas ya a practicar lo que se diría que es la teurgia, que cuando estás en perfecto equilibrio y te alejas de la polaridad negativa, pues vas a estar cada vez más atento, como si fueras una antena,
a las ondas o a las vibraciones más elevadas. ¿Qué vibraciones son más elevadas? Pues entendámoslo como las vibraciones de los ángeles, de los devas, que ellos continuamente se dice están transmitiendo sabiduría, pero el tema es que nosotros pues estamos como desconectados, ¿no? Como no hemos trabajado en nosotros, pues no percibimos, no nos llegan esas señales. De ahí que una persona que se purifica internamente y practica el magnetismo animal es una persona que se vuelve al final un instrumento, es un instrumento que muchas veces utilizan los devas, utilizan, llamémosle los ángeles, para, digamos, hacer bien en el mundo. Y ese hacer bien, una de sus características, aparte de curar, es justamente lo relacionan con los exorcismos. Una persona que es instrumento de los dioses, por así llamarlo, puede influir para quitar, digamos, el espíritu maligno de otra persona. De ahí que Elena Blavatsky comentaba que estos exorcismos, pues, más que la persona con su propio poder lo exorcizara, más bien muchas veces esa persona era instrumento de algo más elevado que actuaba por medio de la persona para exorcizar al otro que estaba, digamos, enfermo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que es, o sea, un prerequisito es la pureza para que estas fuerzas superiores actúen en nosotros y podamos curar y, en un caso específico, poder incluso exorcizar. Entonces, el espíritu maligno en este caso es la enfermedad. Puede interpretarse como la enfermedad o puede incluso sí interpretarse como un tipo de posesión. De los elementales, de eso que pueden estar en tu cuerpo. Puede ser sobre todo de elementarios. Elementarios. Ya, gracias, Manuel. No, de qué, al contrario. Uh-huh. Y bueno, a ver, tenemos siguiente participación de Salomón. Adelante, Salomón. Sí, hola Manuel, gracias. Oye, pues nada más, pues que yo lo entiendo como la parte superior de la kasha, todo lo contrario de la parte inferior de la kasha, pues sería la luz astral. Así es. Y también tengo entendido que es la fuente, el origen de todas las almas temporalmente separadas. Nada más, gracias, Manuel. Vale, pues justamente, Salomón, al final, digamos, estas dos polaridades de la kasha, o sea, la kasha y la luz astral, pues son responsables de la creación de todo lo que hay. Y bueno, en este caso, la polaridad, llamémosle la más densa, la luz astral, pues es la más directamente responsable de los planos más bajos de creación, que es donde ya reside pues más este tema de la separatividad, como de algún modo bien comentas. Y bueno, pues listo. Pues voy a hacer ya una última pregunta de repaso y pasamos a la lectura para no entretenernos tanto en esto. ¿Quién recuerda cuáles son las cualidades que debe tener un magnetizador? Pueden listarlas brevemente, es suficiente. Ok, adelante, Caro, por favor. Pureza de corazón, buena voluntad, pureza de voluntad, una voluntad fuerte y una persona más débil a quien pueda imprimir esa voluntad fuerte. Perfecto, tal cual. Y lo podremos complementar con la parte de fe, que está amarrado con la voluntad, y con la parte de la imaginación, que imaginación es que es una persona que puede ver perfectamente en su mente, con puntos y comas, cómo va a ser aquello que quiere que se precipite. En la medida que una persona tenga más claridad en su mente y puede imaginárselo, se dice que tiene más posibilidades que esas formas mentales no se evaporen como si fueran nubes y que lleguen a la materia tarde o temprano. Perfecto, gracias, Caro. Y bueno, ahora sí, si les parece bien, vamos a iniciar la lectura ya con este pequeño intro. Voy a compartir pantalla y comienzo a leer yo. Vale, creo que ya se ve. Ok, y bueno, y dice: los procedentes bosquejos nos inducen a preferir las enseñanzas antiguas a las teorías modernas respecto a las leyes de relación entre los mundos
y de las facultades potenciales del hombre. Si bien los fenómenos de índole psíquico-física despiertan el interés de los materialistas y dan, si no prueba plena, por lo menos vehemente indicio de la supervivencia del alma. Es muy indiscutible la convivencia o inconvivencia de dichos fenómenos en cuanto a sus beneficios o nocivos efectos, porque fanatizan a los ansiosos de comprobar la inmortalidad y, como dice Stowe, los fanáticos están dominados por la imaginación y no por el juicio. Vale, pues esta es una pequeña parte de crítica de Elena. Siguiente párrafo dice: indudablemente, los aficionados al fenomenismo pueden alabarse de no pocas dotes, pero carecen de discernimiento espiritual. El famoso clarividente norteamericano A.J. Davis descubrió en sus exploraciones por la tierra vernal unos seres llamados diacas, de quienes dice que se complacen extraordinariamente en las simulaciones, imposturas y trampas, que desconocen los sentimientos de justicia, filantropía, ternura y gratitud, y lo mismo son para ellos las palabras sagradas que las profanas, el amor que el odio, aparte de su loca afición a los lirismos y un egoísmo desenfrenadísimo que les mueve a considerar la aniquilación como el término de toda vida que no sea la suya. En reciente ocasión, uno de estos diacas se comunicó con el nombre de Swedenborg por mediación de una señora y dijo: todo cuanto ha sido, es, será o puede ser, ese soy yo. La vida individual es tan solo el conjunto de latidos pensantes que en su progresiva ascensión se precipitan en el corazón de la eterna muerte. Vale, ¿quién nos quiere comentar su reflexión sobre estos dos párrafos? Aquí básicamente nos habla, creo que, de unos seres de los que ya hemos platicado anteriormente, seres que usualmente engañan, unos que unos engañan por mera diversión y otros son más sofisticados y engañan justamente para satisfacer aquello que ellos ya no pueden lograr porque no tienen un cuerpo físico. ¿Quién nos comenta de esto? Adelante, Salomón. Bueno, yo lo que me llama la atención y siempre lo he observado es esto que se habla del fenomenismo, que generalmente el que busca fenómenos fuera de lo normal, de lo que ocurre en la naturaleza, pues generalmente esas personas no llegan a la espiritualidad porque su meta, su propósito no es precisamente la espiritualidad, sino esos fenómenos que lo hacen, bueno, yo digo, ¿no? Que lo hacen sentir diferente, importante, porque él hace cosas que no hacemos los demás. Nada más, Manuel, gracias. Vale, muy buena reflexión, Salomón, mil gracias. Y bueno, pues sí, digamos, hablamos aquí de un problema, me parece común de aquel tiempo y hoy en día, esto es toda la gran cantidad de personas que probablemente sí tienen algún don, pero que todavía no lo tienen desarrollado o que no se cuestionan la realidad de lo que están percibiendo y que muchas veces creen que sienten o perciben o sueñan que se han encontrado con un ángel, con un ser querido fallecido que les dio un importante mensaje, con alguna eminencia ya fallecida, algún escritor ya fallecido, y bueno, y ahí es donde entra un poco este tema, ¿no? A ver, hay una participación de Saraí y otra de Sinué. Adelante, Saraí, por favor. Buenas noches, hermanos. Soy Connie. Es que perdón, Perfecto. estoy usando otra máquina. Bienvenida, Connie. Respecto al párrafo leído, creo que son prácticamente elementales que andan rondando
y obviamente uno de esos que se hace llamar como Swedenborg es de esa clase, de una clase, dijéramos, bueno, de alguna manera llamarla baja, vamos, baja vibración. ¿Qué quieren? Confundir al humano. Esa es su meta, confundir al humano, y ellos no tienen como objetivo el ayudar, sino al contrario, el hacer un caos la mente del hombre. Y hacen este tipo de cosas, y por eso es de los peligros de los que nos da a conocer la señora HPV de acerca de la mediunidad, que tenemos que tener cuidado. Incluso ella pues no está de acuerdo con las prácticas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay daño en el huevo áurico, y una vez abierto pues puede entrar cualquiera. ¿Y qué va a hacer? A perturbar esa estabilidad. Es el comentario. Gracias. Perfecto, Connie. Pues bien dicho, justamente de eso es de lo que se refiere este párrafo. Y bueno, hay un comentario de Sinue. Adelante, Sinue. Como que se corta el audio. No, no te escuchamos, Sinue. No se logra escuchar nada, está como muy cortado. Vale, si te parece, si no, igual la dejamos pendiente a ver si más adelante mejora la conexión y ya después platicamos, hacemos un recap de estos puntos, porque si no, no se alcanza a escuchar. Pero bueno, pues básicamente ya creo que ya lo dijo todo Connie. Este párrafo pues probablemente nos habla de estos seres de los que se habla en la teosofía, que son hay que hacer una clara diferenciación entre elementales y elementarios. Y hemos hablado que los elementarios son seres que probablemente antes fueron, llamémosle, humanos, pero que por diferentes degradaciones en sus múltiples vidas, esa parte espiritual que tenían la fueron perdiendo hasta que se da un divorcio donde su parte espiritual dice, yo ya no puedo estar aquí y se va, ¿no? Y entonces lo que queda es únicamente, digamos, la parte mental predadora de esta persona, y esa persona como ya no tiene la parte espiritual, pues carece de toda moral y muchas veces pues más bien está totalmente apegado a sus deseos del mundo, de lo que tenía en el mundo, y de ahí que muchas veces se convierten como nuestros hackers astrales. Son los que son muy inteligentes y que saben todo tipo de artimañas, trucos para ganarse la confianza de nosotros. Y a partir de ahí, como ya dijo Connie, pues generar algún tipo de apertura que les permita entrar. Así como un hacker entra a los puertos de una computadora, bueno, lo mismo pasa con los elementarios. Y a su vez, los elementarios se ayudan de otros seres que son los elementales, que son seres menos evolucionados que la raza humana y que son carentes del sentido de moral. Ellos no saben qué es bueno o qué es malo. Ellos simplemente actúan y desconocen como estas dos polaridades. Y algunos pueden ser hasta, pues como cómicos, ¿no? De que aquí nos ponen este curioso ejemplo de este espiritista, que se comunica supuestamente con alguien muy sagrado, y ese alguien muy sagrado le dice, todo cuanto ha sido, es, será o puede ser, ese soy yo. O sea, ahí desde esa parte como que ya quieren convencer a la persona para hacerle creer que es Dios y que lo venere, ¿no? Y bueno, eso es como una forma casi casi de mofarse. Y bueno, básicamente eso es un poco de este párrafo. Hay una participación, con esta participación de Heather, y si les parece bien, Salomón, seguimos ya con los siguientes párrafos para no detenernos tanto. De acuerdo. Adelante, Heather, por favor. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía entendido que, digamos, un clarividente va a ver, digamos, elementales de los planos que este clarividente pueda alcanzar, ¿verdad?
y sabemos que hay planos de elementales bajos y altos. Entonces, va a depender de la capacidad del clarividente, ¿verdad? Y de su pureza de corazón, los elementales que él pueda ver, ¿verdad? O cómo él los puede interpretar. Porque no, si sabemos, ¿verdad? Digamos, no podría pasarse de plano en plano, digamos, el clarividente no podría ver planos más elevados, digamos, si la condición de él no es esa, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si está bien, gracias. Es correcto, Heather, pues bien lo mencionaste, al final todo esto, pues, aunque suene New Age, pues es ley de atracción. O sea, si tú estás vibrando de una cierta forma, pues van a resonar otros seres que vibren más o menos con la misma frecuencia que la tuya. Y del mismo modo, cuando una persona entra en un estado de trance, ya sea por un estado de meditación o por sueño, pues recordemos que esto es como una pequeña muerte. ¿Y qué pasa cuando morimos? Pues vamos ascendiendo, ¿no? Y vamos ascendiendo desde lo más bajo, o sea, básicamente vamos como desde los infiernos, desde el purgatorio. Nos tenemos que ir purgando y hasta después de habernos limpiado, ya vamos llegando a los planos más sutiles, a lo que le llamarían el cielo, ¿no? Los católicos. Eso que pasa después de morir también pasa al dormir, también pasa en una meditación profunda. Y mientras tú más puro te encuentres, mientras más trabajo hayas hecho, si tú ya hiciste de más suficiente trabajo, digamos, en vigilia, la naturaleza no invierte en procesos que son innecesarios. Y si tú ya te purificaste, pues cuando entras en un estado de sueño, o llamémosle pequeña muerte, pues la naturaleza sabe que tú ya no necesitas pasar por un purgatorio, porque tú ya lo hiciste conscientemente en tu vigilia. ¿Eso qué va a ocasionar? Que tú te vas a empezar a alejar muy rápido de las secciones, llamémosle inferiores, donde están estas entidades, y va a ser más posible que empieces a tener más contacto pues, con inteligencias más sutiles. De ahí porque por eso se dice, antes de llegar a hacer, llámese rituales, llámese buscar sueños especiales, etcétera, pues trata de estar lo más purificado posible para ahorrarte ese viaje por el purgatorio y no encontrarte, pues, o encontrarte en menor posibilidad de estos seres. Y bueno, pues, dicho Gracias. esto, ¿o de qué, Heather? Vale, ¿quién nos puede ayudar para leer los siguientes dos párrafos? ¿Quién se apunta con una mano levantada? Yo. Manuel. Ah, vale, perfecto. Pues Esther, muchísimas gracias. Dice, Porfirio habla en sus obras de estos seres y dice, entre comillas, con el directo auxilio de estos malvados demonios se llevan a cabo toda clase de hechicerías. Y en los hombres que con hechicerías dañan a sus semejantes, tributan mucho honor a esos malvados demonios y especialmente a su caudillo. Pasan estos espíritus el tiempo engañándonos con multitud de ilusorios prodigios, pues ambicionan que se les tenga por dioses y a su caudillo por el supremo Dios. No pocos mediums degradan hoy la antigua teurgia por no advertir que, como dice Jámblico, no es ilícito, entregarse a operaciones fenoménicas sin previos y prolongados ejercicios de purificación moral y física, bajo la guía de un experto teurgo. Pues con rarísimas excepciones, siempre que una persona enflaquece o engruesa en demasía o se levanta en el aire, está de seguro obsesa por espíritus malignos. Perfecto, Esther, mil gracias. Bueno, ¿quién nos quiere comentar algo de estos dos párrafos? Aquí nos hablan como de dos puntos, ¿no? De cómo estos demonios se utilizan a personas, que muchas veces esas personas se muestran a los demás como grandes maestros, que por eso se dice aquí que son los caudillos, y pues estos maestros pues los usan para que otras personas veneren al maestro y a lo que está atrás escondido del maestro, ¿no? De eso nos habla un poco el primer párrafo.
Y el segundo párrafo, pues nos recordará estas películas como la del exorcista, ¿no? Donde de repente la niña que está poseída comienza a flotar, comienza a elevarse. Y aquí nos dicen que la mayoría de los casos cuando eso ocurre, pues no es necesario, no es exactamente algo muy espiritual, ¿no? Sino que muchas veces está teñido de otra cosa. Y esto quien nos lo dice es Jámblico, que recordemos que Jámblico, él era uno de los principales teurgos. Los teurgos eran justo las personas que te conocían perfectamente la ciencia de cómo comunicarse con las entidades sutiles y purificar antes todo el ambiente y a sí mismos para no tener contacto con estas entidades bajas. Entonces, ahora sí, con esto mencionado, ¿quién nos quiere comentar algo? Están muy callados ahora. Vale, pues si les parece bien, pasamos al siguiente párrafo. A ver. Vale, ¿quién gusta apoyar con los dos siguientes? Leo, Manuel, pero antes quiero hacer un comentario de los párrafos anteriores, de lo que se leyó antes, de que es muy cierto el dicho que dice no todo lo que brilla es oro. Cuando se deja uno engañar por ese tipo de espectáculos, por llamarles de alguna manera, y pensamos que hay algo supremo, pues, oh decepción, ¿no? Y es lo que una de las partes de las reglas que se le pide al hipnotizador, pureza de vida. Y eso es lo que no debemos de olvidar. Entonces, no, hasta dijéramos por cierta lógica, si vemos el comportamiento de una persona, no puede ser que esté entre los dioses, por decirlo así. Entonces es mucha cautela. Es mi comentario. Vale, mil gracias, Connie. Pues justamente, y de hecho cuando nos encontramos alguno de esos supuestos maestros que nos pueden resolver un problema económico o con alguien que nos está molestando, etcétera, pues siempre consideremos que pues desde que puede ser un charlatán hasta que igual y tiene alguna situación, pero es que hay un poder atrás de él que está utilizándolo y haciéndonos creer que este maestro está haciendo milagros, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, tanto como lo que nosotros directamente experimentamos, como cuidadosos con las personas a las que acudimos a veces en busca de algún tipo de ayuda, llamémosle espiritual, ¿no? Por así decirlo. Gracias, Connie. Sí. Entonces, Y bueno, inicio. ahora sí, adelante, Connie. Todo Gracias, en Connie. este mundo tiene su coyuntura de lugar y tiempo, y aunque una verdad esté apoyada en las más incontrovertibles pruebas, no arraigará en las mentes a menos que se exponga en tiempo oportuno. Como planta sembrada en la estación conveniente, y así dice con acierto Cooks, que la época ha de estar dispuesta. Hace 30 años hubiera muerto esta modesta obra en el vacío por la índole de las materias en ellas tratadas. Pero hoy merece alguna atención lo que entonces se consideraba absurdo, porque los modernos fenómenos están comprobados científicamente y se reproducen cada día con mayor frecuencia. No obstante sus deficiencias y las burlas de los materialistas. Por desgracia, si las manifestaciones psíquicas aumentan en su aspecto fenoménico, nada adelantan en el orden espiritual e intelectual, pues el discernimiento fisiológico sigue siendo entre los amigos del fenómeno tan nulo como siempre. De los autores espiritistas contemporáneos, ninguno tan estimable por su sinceridad y cultura como el norteamericano Sargent, cuya monografía Prueba palpable de la inmortalidad sobresale entre las obras de su índole,
mas no obstante su indulgencia y buena disposición para con los médiums se expresa en los siguientes términos. La habilidad con que los espíritus suplantan en sus comunicaciones a personas difuntas nos mueve a preguntar hasta qué punto podemos asegurarnos de la identidad del comunicante, cualesquiera que sean las pruebas aducidas. No tenemos el suficiente grado de conocimiento para responder con entera seguridad a esta pregunta. Muchos enigmas hay todavía en las palabras y actos de los espíritus materializados, cuya inmensa mayoría son de tan embotada inteligencia como sus congéneres de este mundo. Perfecto, Connie, mil gracias. ¿Alguien que nos quiera comentar algo de estos dos párrafos? Por lo pronto, bueno, a ver, adelante. Quien levantó la mano fue Caro. Adelante, Caro. Gracias, Manuel. Con respecto a la mediunidad, por aquí obtuvo una información, dice, es un impedimento de la evolución del individuo. Obtiene contacto con entidades que viven y se mueven en el plano astral, generalmente en los niveles bajos. Retrasan el ejercicio de la mente, ya que ésta se encuentra inmersa en los planos bajos de este astral y no puede discernir lo verdadero de lo falso. Y el medio es la primera persona que se autoembauca. Ve las imágenes de cadáveres o cascarones como imágenes vivas de personas fallecidas. En el astral, las reacciones son subconscientes. El medio recibe información, ideas o consejos de alguien más. Generalmente estas entidades son de baja energía. Y la información es, por supuesto, superficial, banal, de carácter burdo y trivial, sin ningún tipo de importancia desde el punto de vista espiritual. Además, en el mediumismo hay una separación de los principios, lo que impide la comunicación con la tríada superior y permite la entrada de otras entidades. Además que necesita estar pasivo para que sucedan los fenómenos, ya que no son guiados por él, sino por las otras entidades. Era lo mismo que estaban comentando tú y Connie anteriormente, que tenemos que tener mucha precaución y cuidado, porque con quién nos estamos comunicando. Bueno, no nosotros, pues los medios y los que practican este tipo de cosas. Gracias. Perfecto. Caro, pues mil gracias por esta reflexión. Y bueno, algo que me llevo importante de lo que mencionas es justo este tema de que no es nada recomendable alentar este tipo de prácticas como el espiritismo, si no tenemos primeramente un puente robusto hacia nuestra tríada superior. De no tener ese puente, pues vamos a estar pues como, me lo imagino que es como si tuviéramos, voy a decir, una cubeta con agua sucia hasta el fondo, y cuando no nos purificamos lo que hacemos es agarrar como con una aspiradorcita y sacar el agua, pero desde la parte más baja de esa cubeta. Entonces, pues nos vamos a empezar a llevar toda la basura, que es justo lo que pasa cuando no hay esta comunicación con la tríada superior. Y bueno, también es muy importante el con quién estamos cerca, con quién nos relacionamos, porque las vibraciones pues también se pegan para bien o para mal, ¿no? Tú puedes ir vibrando más alto o más bajo, dependiendo de con qué personas, en qué lugares te estás relacionando. Y hay una mano levantada de Patti Chávez. Adelante, Patti, por favor. Hola, buenas noches a todos. Oye, Manuel, aquí tengo dos preguntas para ti. La primera, estos mediums que la señora Blavatsky está mencionando, ¿no se refieren más que nada a los magos negros, obviamente que están vibrando en baja frecuencia? Y por otro lado, estos cascarones que en determinado momento ellos ven, pueden dañar también a la parte astral de la persona. Inclusive creo que ha habido gente que inclusive se ha enfermado, ¿no? Sí, Pati, pues sí, bueno, justamente, pues hay diferentes tipos de mediums. Y también tenemos que entender que los mediums no son siempre iguales, también pueden ir cambiando dependiendo de la influencia de la entidad psíquica con la que estén en contacto.
un medium al principio, digamos, de su carrera, si estableció contacto con alguien, pues tal vez es una persona bien intencionada, pero aunque esté bien intencionada y su propósito sea ayudar, sea curar, sea revelar información importante para familiares desesperados, aunque su intención sea buena, quien le provee la información es la entidad que poco a poco lo va a ir contaminando. Y al principio pues va a ser imperceptible, pero ese medium, lo que nos comenta la maestra, es que van a pasar las semanas, los meses, y va a pasar de un estado de confusión a también empezar a presentar conductas que ya no eran las suyas originalmente, que puede empezar a tener deseos de tomar cuando antes no tomaba, tener deseos de relacionarse sexualmente con muchas personas cuando antes no los tenía, deseos predadores de pasar por encima de otros cuando antes no era así, deseos de egoísmo, y eso va a ir aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque la entidad que digamos se pega al medium como si fuera una sanguijuela, al mismo tiempo que está pegada a él físicamente, por así llamarlo, también mentalmente se empieza a hacer una mezcla entre lo que piensa la entidad y lo que piensa el medium, al punto que el medium pues ya no va a saber en qué momento los pensamientos son realmente suyos, o más bien él está siendo un instrumento de los pensamientos de la entidad. Por eso podremos decir que hay mediums que son los confundidos, que los que empiezan bien y que tienen buenas intenciones, pero también puede haber ese mismo medium al paso de 10, 20 años, puede ser una persona radicalmente diferente y puede ser alguien que busque engañar, que busque beneficio y con toda la intención de un trabajo oscuro, como lo mencionaban, digamos, un mago negro. Entonces, pues la diferencia entre uno y otro, pues puede ser a veces simplemente el tiempo que lleva esta entidad, pues contaminándolo. Y, Pati, no recuerdo tu segunda pregunta. No, te decía que este mismo cascarón en donde converge el mago negro puede llegar a enfermar en su aura al mismo, a la persona que está consultando y enfermarlo, ¿no? Sí, Pero he visto o he oído casos en que no necesariamente sean mediums, sino también cascarones que se encuentran en lo que serían casas viejas, que están habitadas por estos entes, que muchas veces influyen mucho en la conducta de las personas que habitan ahí. Y obviamente sus conductas modifican y cambian. Y también los pueden llegar a enfermar. Sí, justo así es, Pati. Por eso también hay recomendaciones que se dice que no es conveniente, por ejemplo, pasar mucho tiempo en los cementerios. Entonces, sí, pues también los cascarones que puedan quedar en un lugar, pues también pueden influir en tus ondas mentales y en lo que sientes. Por ejemplo, yo asistí a un centro psiquiátrico y nos decía precisamente los psiquiatras que muchas de las personas que están pues prácticamente escuchando voces esquizofrénicas, obviamente a veces cometen actos en contra de otras personas precisamente por esas voces que escuchan. Sí, es algo común, ¿no? Que se dice eso de, como este caso salió alguna vez tan sonado en la prensa estadounidense, ¿no? De un hombre que creo que asesinó a su familia y que él decía, no, es que yo no lo hice, no fui yo, a mí me lo dijeron. Entonces sí es algo que tiene como ciertos antecedentes hasta periodísticos. Y bueno, Gracias. ¿de qué, Pati? La siguiente participación es de Salomón y ya la última para pasar al siguiente párrafo sería de Daniel. Adelante, Salomón. Sí, sí, Manuel, más que nada es como pregunta y es relacionado con los mediums. ¿Puede haber un medium que espiritualmente sea una persona pues elevada y tener necesidad de participar en estos actos mediúmnicos o de plano por tener ya pues esas experiencias en otras vidas, irremediablemente recurre a estas sesiones? ¿Cómo sería, Manuel? Porque yo digo, bueno, hay mediums que verdaderamente hacen buenos actos positivos hacia
alguna otra persona o generalmente son actos que no benefician propiamente. No sé si me expliqué. Sí, Salomón, más o menos, pues es que varía, no hay como que una regla de oro. O sea, no podemos decir que una persona que ya esté trabajada de pasadas vidas espiritualmente no va a caer en el mediumismo. O sea, al final, si tus escandas te van a llevar a que vas a estar en contacto con grupos de espiritistas, ya sea porque tus familiares están ahí muy cerca o por donde vives, etcétera, pues tal vez aunque tú tengas buenas intenciones y estés espiritualmente más desarrollado, probablemente te puede tocar estar ahí, ¿no? Y yo creo que fue un buen ejemplo es el de la maestra Elena Blavatsky, que no podemos olvidar que ella empezó en grupos espiritistas y no por ello era una persona ni mala ni una persona poco evolucionada espiritualmente. Entonces yo creo que no hay como que una regla. Ok, sí, gracias, Manuel. No, ¿de qué, Salomón? Y bueno, la última sería de Daniel. Adelante, Daniel, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, dos cositas que ahorita me trajo a colación lo que estaba diciendo Patti sobre lo psiquiátrico. Justamente el fin de semana Enrique y Isaac estuvieron en una charla y tocaron ese tema, ¿no? Se dice que esas personas que están enfermas mentalmente muchas veces vienen de vidas pasadas donde estuvieron en contacto o bien con tipo de sesiones de esta y fueron afectados por algún tipo de entidad y muchas veces por el uso o tratar de buscar los poderes, de tanto que se habla, sus poderes psíquicos, y han quedado trastornados y en la vida siguiente, pues bueno, vienen con esos problemas mentales. Lo comentaron ellos, ya lo había escuchado en otras charlas. Y otra cosita que se me vino a la mente, que ahorita hablaste también del tema, Manuel, fue de los entornos y de las energías y las vibraciones, solamente para recordarle a los hermanos que no la hayan visto o no recuerden la charla que hace como un par de meses diste en los días de jueves de charla de la logia, que era protegiendo la energía, donde tocaste muy bien ese tema y es importante volverlo a ver porque volvemos a entrar nuevamente en todo este tipo de aspectos y es importante tener en cuenta eso, así como las cosas que son dañinas, las cosas que sirven también para proteger y cuidarse de todo esto. Solamente eso, muchas gracias. Vale, no, pues muy buena reflexión. Y justamente, pues por eso es también importante cuidar nuestra energía, de en qué prácticas nos involucramos, con qué personas nos desenvolvemos, qué lugares visitamos, porque todo eso, queramos o no, influye. Y bueno, recordemos, hay por ahí texto que habla sobre la vida del ocultista, un texto de Elena Blavatsky, donde uno de los puntos más rescatables es que ella lo que nos dice es, ojo, cuidado, ¿te interesa el ocultismo? Vale, pero piénsatelo bien, porque si el ocultismo te interesa y empiezas a practicarlo, vas a abrir una puerta. Y esa es una puerta que no, que ya sea si te fue bien o si no te fue bien, como quiera en cualquiera de esas dos, esa puerta no se va a cerrar y va a seguir abierta en tu siguiente encarnación. ¿Eso qué quiere decir? Que si en esta encarnación yo empecé a hacer trabajos asociados al ocultismo y pude empezar a desarrollar ciertas facultades, por ejemplo, facultades clarividentes, sueños lúcidos, etcétera, eso, cuando tú reencarnes, tu siguiente vehículo probablemente va a estar, tu siguiente cuerpo va a tener las condiciones necesarias para que tú sigas otra vez desarrollando esas percepciones. Entonces se puede volver una bendición o una maldición. Por eso es por lo que la maestra advertía que aunque tú creas que ahorita no te estás metiendo en ocultismo y que no hay peligro, en cuanto tú empiezas a experimentar cosas, eso va a seguir creciendo y creciendo para bien o para mal, y tal vez en 3, 4 o 5 vidas, pues tal vez termines ya hasta como Dukpa, que sería un mago negro. Por eso ella comenta justo que ojo, ¿no? O sea, no hay medias tintas. Si te vas a meter al ocultismo, métete de lleno, siguiendo pues como todas la vocación de desentrega al egoísmo, o si no, no te metas y mejor pues dicen, ¿cómo es esto de no seas, o sea, no pretendas ser un sol y mejor ser un planeta humilde, ¿no? Que creo que es como una frase muy blavatskiana.
Y bueno, pues muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar allá a los siguientes párrafos para no detenernos tanto. Yo puedo leer, Manuel. Muchísimas gracias, Caro. A ver, entonces sería, este es un párrafo un poco más grande. Luego yo. Vale, pues Andrés, así le variamos. Muchísimas gracias, Andrés. Sí. ¿Quién, yo o Andrés? Andrés. Andrés. Bueno. Adelante, Andrés. Sí, gracias. Ahora preguntaremos nosotros cómo se explica esa falta de inteligencia. Si son espíritus humanos, pues, o los espíritus humanos inteligentes no pueden materializarse, o los espíritus que se materializan no son humanos, sino, como insinúa Sargent, espíritus elementarios o aquellos demonios que, según Platón, de acuerdo con los magos persas, ocupan un lugar intermedio entre los dioses y los mortales. Buen número de testimonios, entre ellos el de Crookes, aseveran que los espíritus materializados hablan con voz perceptible al oído, pero los antiguos atestiguan que la voz de los espíritus humanos no es ni puede ser articulada, sino un profundo suspiro. Por lo tanto, más crédito merecen los antiguos con su secular experiencia en las prácticas teúrgicas que los modernos espiritistas, sin otra prueba para fundamentar su opinión. Que las comunicaciones de espíritus difíciles de identificar, algunos médiums han provocado la aparición de esas supuestas formas humanas que ni una sola vez dejaron de expresar en sus comunicaciones ideas vulgarísimas, cual circunstancia debiera llamar la atención de aún los más incultos espiritistas. Si es posible, que hablen los espíritus, entre paréntesis, y lo mismo pueden hablar los sabios que los ignorantes, se cierra el paréntesis. Signo de interrogación. ¿Por qué no hay espíritu cuya comunicación oral se aproxime siquiera en valía a las comunicaciones recibidas por escritura directa? Se cierra el signo de interrogación. Bien dice Sargent que todavía no sabemos hasta qué punto está limitada la actuación del espíritu por las condiciones psíquico-físicas del medium. Perfecto, Andrés, pues muchísimas gracias. Vale, ¿quién nos quiere compartir lo que entendió? Aquí nos dan la maestra algunas como señales de, mira, si notas esto, aguas. A ver, hay una mano levantada de Isabel. Adelante, Isabel, por favor. Hola. Sí, esta parte de que los elementarios pueden hablar al oído, o sea, se los escuchen al oído, y los espíritus humanos no pueden hablar, o sea, comunicarse mediante el habla, eso he entendido. He tenido una experiencia con un centro espiritual de sanación al que fui cuando era, o sea, hace muchos años atrás, cuando era joven. Y le pregunté a la medium que me vio, que me atendió, con la que podía hablar, si, cómo es que ella escuchaba al espíritu, que se supone que era un médico, que hacía sanaciones,
y mediante haces, ¿no? O sea, pasaba las manos por el cuerpo y después nos dejaban o sea, que estemos, o que oremos o que nos durmamos. Y yo le pregunté y el medium me dijo que ella escuchaba o sea, en su oído. Y me recetaron un medicamento para lo que tenía, con lo cual se me pasó el problema que tenía, el problema físico, ¿no? Que tenía. Y el otro problema por el que fui físico me dijeron que no me podían curar porque era un problema hipoficiario, que eso me había dicho el médico también terrenal, ¿no? Que me hizo los análisis. Entonces, ellos hacían una obra buena. Eran mediums para hacer sanaciones mediante espíritus de médicos. Y se supone que ahora estoy leyendo que que no son buenos espíritus si es que logras escucharlos en el oído. Vale, perfecto. Mil gracias, Isabel. Pues este es un buen punto, ¿no? Como de, bueno, entonces esto es cierto, esto no es cierto. Pues al parecer yo entendería que hay como una distinción, que una cosa es que tú escuches algo en el oído o que te imagines una voz que te está diciendo algo y otra que tú tengas un pensamiento que hasta puedes creer que es tuyo. Por poner así como un ejemplo muy básico, yo de muy niño pues vivía, bueno, yo visitaba seguido la casa de mi abuelita y ahí había una alberca grande. Yo habré tenido, yo creo que, no sé, 4 o 5 años y estábamos nada más mi abuelita y yo. Mi abuelita se metió a bañar y pues como niño que se siente Superman, pues yo seguramente pensé que iba a nadar padrísimo y me metí al agua cuando mi abuelita no me veía, ¿no? El caso es que pues pasaron unos minutos y mi abuela, mientras se bañaba, le pasó un pensamiento, que el pensamiento decía algo así como, ¿ya viste a tu nieto? Y sintiendo esa corazonada, ella se salió pues en toalla, así sin vestirse, como para ver que todo estuviera bien. Y bueno, pues ahí básicamente me encontró pues ahí sumergido en el fondo de la alberca. Y bueno, gracias a esa, llamémosle intuición que tuvo, pues igual y yo estoy aquí, ¿no? Entonces, muchas veces me parece que las entidades a veces superiores, pues pueden comunicarse así como las inferiores, pero como pensamientos que hasta nosotros podríamos creer que es una corazonada. En cambio, cuando hablamos de personas desencarnadas, y que, por ejemplo, las vemos a veces incluso en un sueño, etcétera, la diferencia es que cuando ellas nos hablan, o sea, podemos escuchar, pero ya no es interno, o sea, ya no es en nuestra mente, sino que es como si alcanzáramos a escuchar un sonido muy bajito, y ese sonido pues muchas veces es como un pequeño aliento, porque justamente se dice que las personas desencarnadas, en diferentes círculos se dice que las personas desencarnadas no tienen la posibilidad de hablarnos, llamémosle al oído, o sea, externamente. Entonces yo entendería que hay uno que es interno por pensamiento y otro que se percibe externo, que es pues justo mediante el sonido, por la voz externa. Y bueno, pues eso sería como mi reflexión, pero realmente pues esto es algo complejo y hay diferentes escenarios para todo. Hay personas que aprenden a curar a otras porque justo les llega como que una corazonada de qué es lo que tienen que hacer, y algo que nos enseña la maestra es que a veces el mismo yo superior de la persona que está enferma de algún modo se puede comunicar con el que lo va a curar, y era lo que pasaba con los magnetizadores. El magnetizador llevaba a la persona enferma a un estado de trance y en ese momento entraba lo que pareciera ser como el yo superior de la persona enferma, y la persona enferma le decía al que iba a curar exactamente cuál era el tratamiento que necesitaba, qué pastillas se necesitaba tomar, qué cuidados, etcétera. Y todo eso se lo comunicaba al sanador. Entonces también puede pasar que cuando una persona recibe información para curar a alguien, pues tal vez no es ni un ángel, tal vez no es ni un elementario, tal vez es la misma persona a la que quieres curar la que te lo está diciendo, su parte, digamos, inconsciente o más elevada. Y tú lo puedes interpretar que viene de otro lado, ¿no?
Entonces hay Claro, muchísimos escenarios. Es complejo porque puede ser de varias cosas. claro. Gracias, Manuel. No, de qué, al contrario, Isabel. Y bueno, siguiente comentario es de Patti. Adelante, Patti. Tengo dos preguntas, Manuel. La primera es, ¿qué pasa con esas personas que pues obviamente no tienen el conocimiento que nosotros tenemos y que por cuestión de escándalo o atributos que se les de vidas tras vidas, obviamente traen esa parte de curación y obviamente escuchan a lo mejor esa voz del yo superior para curar? Te pregunto esto porque yo asistí a un templo espiritista que se encuentra en la colonia Guerrero, que es muy famoso, en donde las personas que prestan el servicio, obviamente ellas prestan su cuerpo para que un espíritu baje a su cuerpo, que es el sanador, y esas personas reciben en cierta manera la instrucción de cómo poder sanar a través de medicamentos, a través de curación naturista, esa parte. Y esa era mi inquietud, más que nada. Vale, pero ahí me perdí, perdón, Pati. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta La es... pregunta es que, o sea, ¿qué pasa con esas personas que no tienen la instrucción que nosotros tenemos, ¿no? Como esta información y que pues obviamente se pasan su vida en la labor social que viene siendo sanación a través de sus escándalos, que son Ya. atributos que han adquirido de vidas anteriores, ¿no? Vale, ok, Pati. Pues mira, mi entendimiento, aquí recordemos algo, la mente, cuando pensamos en la mente, que es lo que ahorita, por ejemplo, ahorita estamos estudiando muchas cosas, ¿no? Eso quiere decir que estamos con esto más avanzados que otros que no han estudiado. La realidad es que no. La parte de lo que ahorita estamos estudiando, la parte del campo mental, es mucho, mucho, muy inferior por ejemplo, el campo de la intuición, el campo de Buddhi. Hay personas que probablemente no van a leer jamás un texto teosófico y que sin embargo van a hacer muchísimo más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque probablemente ellos ya lo trabajaron en pasadas vidas y ahorita están en un nivel en el que no necesitan pues ponerse a estudiar como ahorita nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Ellos ya, digamos que intuitivamente ya lo tienen, les nace porque ya lo desarrollaron. Entonces, si no es necesario, pues tener un estudio en esa misma encarnación para poder tener efectos positivos si ya lo has trabajado. Lo que platicábamos, ¿no? Si tú abres la puerta, te va a seguir afectando para bien o para mal tus siguientes encarnaciones y puede que ese sea el caso. Y bueno, Pati, si te parece bien, vamos con las otras preguntas también con los siguientes comentarios para poder avanzar. Y esa que quedó pendiente, si quieres, al final la revisamos. Ok, gracias. Vale, y bueno, la siguiente participación es de Tere. Adelante, Tere, por favor. Listo, Tere, te escuchamos. Traes el mute. Vale. Bueno, pues si no, vamos a pasar al siguiente párrafo. Vale, ¿quién gusta apoyar con el siguiente? Hay dos manos levantadas para leer, increíble. A ver, bueno, creo que Teres ya tenía la mano levantada. Seguimos con Caro. Adelante, Caro. Muchas gracias por tu apoyo. Si los espíritus que se materializan fuesen los mismos que dan comunicaciones escritas, no desbarrarían como desbarran en el primer caso, mientras nos dan sublimes enseñanzas filosóficas en el segundo, pues en ambos se comunican por medios cuyas condiciones psíquicas deberían influir igualmente en ellos. El nivel intelectual de los medios materializantes no es mayor ni menor que el de los campesinos y obreros cuya congénita inspiración puso en los labios sublimes y profundas ideas, como por ejemplo los casos de Boheme, Davis y los niños de Sebegnes. Puesto que los espíritus se valen de los órganos vocales del medium para la comunicación oral,
no les habría de ser difícil expresar según conviene el talento, educación y cultura del personaje cuya personalidad se atribuyen, en vez de incurrir en vulgaridades y no pocas veces en personalidad se atribuyen y no pocas veces en despropósitos. Dice Sarget, alentado por la esperanza que la ciencia espírita esté todavía en mantillas, pero que promete esclarecer con el tiempo esta cuestión. Sin embargo, no creemos que la luz bruta de las tinieblas de los gabinetes mediúnicos. Vale, mil gracias, Caro. Bueno, pues de hecho en esta se contesta parte de lo que había preguntado justamente Patti, ¿no? Que dice, el nivel intelectual de los materializantes no es mayor ni menor que el de los campesinos y obreros, cuya congénita inspiración puso en sus labios sublimes y profundas ideas. Aquí se ve que, bueno, pues no necesitaste ser un erudito y probablemente justo por la misma evolución que tú ya tienes un contacto, un puente mejor establecido hacia estas entidades que te pueden dar pues grandes momentos de intuición, te pueden ayudar a bajar información que puede ser muy útil pues, para la humanidad y para otras personas. ¿Quién nos quiere comentar algo de este párrafo? Aquí vemos que también hay como otra alerta de Elena Blavatsky, ¿no? Que dice, ojo, si tú estás hablando con una persona que se supone que está un espíritu muy grande tomando posesión de él, pero si esa persona se expresa con vulgaridades o se expresa como con baja inteligencia, pues que no pretenda hacerse pasar porque está siendo poseída por Shakespeare o por alguna gran eminencia, ¿no? Esa es otra de las señales. O sea, ya hablamos de una señal que es el tema de la voz y la otra señal es por quién se está haciendo pasar el elementario. Si lo que te muestra el elementario, ya sea por un tema de escritura automática o etcétera, si tú ves las ideas que transmite a la persona que está en trance, y si esas ideas que te transmite no tienen nada que ver con la forma, o sea, con los escritos, por ejemplo, si dice que es Shakespeare, pero no parece que lo que te está transmitiendo es de Shakespeare, no muestra ese mismo nivel de brillantez, pues sería otra señal de alerta, ¿no? De pues aguas, muy probablemente sea un engaño. Y la crítica final en este párrafo es que dice, bueno, pues básicamente dice que los espiritistas pues todavía están verdes, y que no ve claro que algo bueno vaya a salir de esas prácticas. Y vale, bueno, sigue la mano levantada de Tere, pero no sé si Tere tienes algo que comentarnos o si se quedó ya nada más fija. Creo que sí se quedó fija. Bueno, vale. ¿Alguna otra mano levantada? Manuel. Manuel. Sí, Tere. Sí, no, nada más para felicitarte. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vale. No, hombre, al contrario, gracias Muchas a ti, Tere. Sí, Un creo gusto. que nos encimamos aquí en los chats. Pasó algo por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿seguimos, Manuelito? ¿O quién me va a decir algo? A todos se les robaron los ratones. No, ya Manuel vuelve, ya. Sí. Yo creo que se está quedando sin ¿Qué creen que me batería. quedé sin corriente? ¿Cómo supiste, Caro? Mira, esa Porque es la cuestión. lo dice ahí. En mi pantalla, ¿no? Ya. Sí, ya dice que la conectaste. Sí. Bien, ya me estaba quedando sin batería. Es medium. Sí. Ya me lo había creído. Ya ven, eso es lo que no debemos de creernos. Sí, esos son los trucos que no hay que creer. Exacto, no hay que creer, no hay magia, es simplemente una ley que no conocemos. Vale, pues vamos a leer el último párrafo del día de hoy, si les parece. Si quieren lo leo. Y bueno, a ver, dice, es ridículo exigirles a los investigadores psíquicos título de bachilleres en artes y ciencias, pues la experiencia enseña que los intelectuales científicos no siempre aciertan en cuestiones de franca sinceridad y buen sentido. Nada niega tanto como el fanatismo, que todo lo mira unilateralmente
Y ejemplo de ello tenemos en lo concerniente a los fenómenos psíquicos y mágicos de tiempos antiguos y modernos. Miles de testigos fidedignos, llegados de Oriente, afirman haber presenciado las maravillas obradas por los rudos faquires, cheicos, derviches y lamas, sin valerse de aparato alguno ni estar en connivencia con nadie. ¿Cuáles fenómenos contradecían los principios científicos de suerte que indicaban la existencia de muchas fuerzas naturales todavía ignoradas, pero indudablemente dirigidas por entidades superiores al hombre? Sin embargo, los científicos contemporáneos, las inteligencias cultas, esto es como un sarcasmo, han repugnado tan numerosos testimonios y ni siquiera rindieron su escepticismo ante las investigaciones de Hare, Morgan, Crookes, Wallace, Gasparín, Turi, Wagner, Butlerov y otros. Las personales experiencias de Jacoliot en los faquires indos y las dilucidaciones psicológicas del profesor ginebrino Perti no quebrantaron su incredulidad, como tampoco les conmueve el anhelante clamoreo de las gentes en demanda de pruebas de la existencia de Dios, del alma y de la eternidad. A tan vehementes súplicas responden los científicos con el intento de borrar el menor vestigio de espiritualidad, pero nada levantan ni edifican. Dicen que puesto que no encuentran en sus retortas y crisoles huella alguna inmaterial, todo cuanto no sea materia forzosamente ha de ser ilusorio y quimérico. La misma Iglesia cristiana se ve precisada a demandar auxilio a la ciencia en estos prejuiciosos tiempos de frío raciocinio. Este párrafo está grande. Bueno. Credos edificados sobre arena y aparatosos dogmas sin fundamento sólido se derrumban, arrastrando en su caída a la verdadera religión, pero el ansia de demostrar la existencia de Dios y la vida futura sigue tan tenaz como siempre en el corazón del hombre. En vano intentarán los sofismas científicos acallar la voz de la naturaleza, aunque hayan emponzoñado las puras aguas de la fe sencilla y removido el fango del manantial en que corno en un espejo se miraba la humanidad. Al Dios antropomórfico de nuestros antepasados han sucedido monstruos antropomórficos y lo que todavía es peor, el reflejo de la humanidad en las cenagosas aguas cuyas ondas restituyen las falseadas imágenes de la verdad. Dice el reverendo Brooke Herford que no necesitamos milagros, sino pruebas palpables del espíritu, y estas pruebas las pide más bien la humanidad a la ciencia que a los profetas, porque presiente, como si con el tiempo hayan de descubrir los investigadores las señales de la divinidad en los más recónditos escondrijos de la creación. Allí están las señales y frente a ellas los titanes científicos que han depuesto a Dios de su escondido trono para poner en su lugar un protoplasma. Bueno, pues esta es una larga y dura crítica de Elena Blavatsky. Aquí vemos cómo es una ácida crítica a la ciencia, a una ciencia materialista que básicamente como que dice, miren, la ciencia ha dejado de creer en Dios, pero cree en su protoplasma como la fuente que genera todo. Y por otra parte habla de una sociedad pues que se deja llevar, ¿no? Que en lugar de buscar la espiritualidad por su propia cuenta, pues empieza a cruzarse de brazos, esperando a que justo estos científicos materialistas sean aquellos que les den las respuestas. Y eso es justo uno de los temas que más le preocupaban a Elena Blavatsky, ¿no? Que nos volviéramos una sociedad acostumbrada a ya no seguir nuestra intuición. Todos sentimos que hay algo más allá, todos sentimos que hay algo más elevado, pero hay muchos que no llegamos más allá y que simplemente o no le damos importancia
o decimos, bueno, yo ya para qué me meto, eso lo investigarán los científicos. Y eso es, de acuerdo a lo que vemos en estos textos, pues el grave riesgo que Elena Blavatsky ve de la sociedad de su tiempo y que creo que no es muy diferente de esta sociedad. Y bueno, aquí también nos muestra cómo hubieron caudillos de la ciencia que por la simple razón de pensar diferente a la mayoría de sus colegas científicos, pues fueron básicamente criticados, estigmatizados, tildados de inocentes o de tontos. Y bueno, pues justamente aún así, a pesar de todo, Elena Blavatsky pues lo reconoce, ¿no? Reconoce a personas como Hare, como a Morgan, como a Crookes, que fue justo miembro de la Sociedad Teosófica, y a otros tantos que a pesar de tener un contexto y una historia científica, ellos sí decidieron no cerrar la puerta y sí investigar estas cosas a profundidad. Y bueno, pues qué mejor ejemplo de que definitivamente debe haber algo extraño en esto, que hay algo más allá de lo que los científicos nos muestran, pues qué mejor ejemplo son estos faquires, los derviches y lamas de los que la maestra refiere. Y bueno, creo que esta es como la conclusión final de esta parte, es una larga conclusión y crítica de la maestra. No sé si alguien quiera compartirnos algo de lo que percibió de estos textos. Me parece a mí que es como una pues dura crítica a su sociedad, que a su vez es la sociedad que probablemente hoy vivimos. Y bueno, hay un comentario de Tere y uno de Patti. Adelante, Tere, por favor. No, se quedó la mano arriba. No, yo no voy a Vale, comentar ok, nada. perfecto. Vale, Patti, Gracias. adelante. Pues no nos vamos tan más allá, la sociedad que estamos ahorita viviendo, que es una sociedad totalmente materialista, que está más enfocada a lo que sería la parte más de mental, de material, y sobre todo ahorita estaba viendo que muchos niños que, pues por ejemplo, donde yo vivo, desgraciadamente no conocen a Dios, no conocen la espiritualidad, no, los padres no se enfocan mucho en esa parte porque pues no tienen tiempo para ello y sobre todo la televisión es la que nos ha matado esa espiritualidad. Vale, pues mil gracias, Pati. Pues como bien dices, digo, al final estamos, queramos o no, lo estamos viendo, hemos pasado por un adormecimiento y los medios de adormecimiento cambian, pero al final el efecto es el mismo, ¿no? Antes fue la televisión, creo que ahorita ya es menos la televisión, pero ahora ya pueden ser temas como las redes sociales, estos microcontenidos que cada vez van reduciendo más nuestra tolerancia a la frustración, cada vez somos menos cada vez tenemos menos capacidad de leer textos largos, por ejemplo. Ya antes podíamos incluso, se consideraría un tema de flojos, no leer y ver un video, ¿no? El problema es que ahora ya ni siquiera es que no veamos un video, ahora el tema es que si el video dura más de 5 minutos nos desesperamos y lo quitamos, ¿no? Entonces, estamos sí bajo un adormecimiento de nuestras facultades y bueno, ahí es justo, yo creo que la enseñanza que nos transmite la maestra con todo esto es estar siempre alerta, hay que estar alerta, no hay que confiarnos en que los científicos, los que en el momento de Elena Blavatsky pues eran los científicos, en nuestro momento, pues seguramente son las grandes farmacéuticas, los grupos de investigación, las universidades, los grupos políticos. No debemos confiarnos de nada si nosotros no hemos antepuesto primero nuestro propio criterio. Yo creo que esa crítica que Elena Blavatsky hacía en su tiempo, que estamos hablando a finales del siglo XIX, es tan válida pues hoy en día como en aquel tiempo y pues no hay que bajar la guardia. Y bueno, pues listo, pues hemos terminado ya la lectura del día de hoy, pues muchísimas gracias a todos. Por cierto, quiero recordar que este próximo sábado vamos a tener una plática, bueno, justo creo que por aquí nos acompaña nuestra hermana Luz, que ella nos va a pues bendecir con una plática sobre el Bhagavad Gita, que ya nos había dado una primera plática y esta va a ser una continuación. Plática que generó muchos comentarios, que generó mucho interés y bueno, pues será un gusto, Luz, que nos puedas transmitir en esa plática del sábado. Ya estaremos compartiendo pronto el cartel con el horario, esperando nos acompañen.
Ok, sí, Manuel, el tema es las enseñanzas. Bueno, una de tantas enseñanzas del Bhagavad Gita que sería la continuación del capítulo primero, y este se llama el resumen del contenido del Gita, y es capítulo 2, que son 74 slokas, pues está concentrado los 18 capítulos. Es un poco extenso, un poco complicado, pero la primera parte va a ser las características del alma, las 3 fases de estudio de la divinidad, y el lugar del alma, y cómo la menciona en el Bhagavad Gita, y ya después será lo demás, porque en una sola no sería demasiado, sería una locura. Entonces la primera enseñanza es precisamente las características del alma, el lugar en el cuerpo. Fíjate qué osado es este libro, ¿no? Pero es bien interesante. Pues Wow. sí, ya nada más me confirmas la hora que me habías dicho que iba a ser por la mañana. Así es, me parece que era a las 11, pero igual confirmamos el horario. Creo que era justo a las 11. Y bueno, pues altamente recomendable para todos. Nuestra hermana Luz me consta que tiene la capacidad de temas complejos como el Bhagavad Gita, pues hacérnoslo entender, digamos, a los mortales, ¿no? Y eso es algo que se agradece. No, al contrario, eso es un reto, porque es muy complejo, sobre todo el tal como es muy complejo, porque el tal como es, tiene el significado del texto, y hay otros que solamente tiene el texto, pero no da un significado, y entonces en el significado se aclaran o se enredan malas ideas, pero bueno, hacemos un esfuerzo, y si los participantes que en este momento tienen la oportunidad de buscar ahí en línea el capítulo 2 del Bhagavad Gita, pues echarle ahí como una lectura así rápida, para que más o menos, bueno, pues veamos qué va a pasar ese día. Vale, pues perfecto, Luz, pues estaremos atentos, y bueno, altamente recomendable. Mil gracias, Luz. Y bueno, pues con esto terminamos la sesión. Quien nos acompañe por primera vez, pues también están súper invitados. Quien guste formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, que es donde compartimos información de próximas pláticas, justo como el cartel de la próxima plática de Luz. Para ello basta con que en el chat pues nos puedan compartir su país, su nombre y un teléfono, un móvil, para que así los podamos agregar al grupo de WhatsApp. Y bueno, pues con esto dicho, vamos a cerrar las actividades de hoy con nuestra oración de cierre, que es nuestra oración de la unidad de Annie Besant. La voy a recitar como de costumbre, y quien guste seguirla mentalmente, pues adelante. Y comienza. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo. Bueno, pues que tengan todos una excelente noche. Gracias por acompañarnos. No dejen de estudiar. Recuerden que es importante llegar a estas sesiones ya leídos para justo pues tener una mayor participación de todos. Buenas noches a todos. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, Andrés. Buenas noches.